Hola, bienvenido a la clase número 3 de la asignatura de Minería Sustentable. Hoy vamos a revisar tres definiciones para ir comenzando a profundizar en esta asignatura. Y estas tres definiciones son medio ambiente, aspecto ambiental y el de impacto ambiental. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Yo voy a hacerme cargo de unas definiciones que se encuentran en un estándar internacional que es el de la ISO 14001. ¿En qué consiste ese estándar internacional? Son sistemas de gestión o es una norma que le permite a las empresas organizarse para administrar sus aspectos ambientales. ¿Ya? Y ahí aparecen unas definiciones que son las que vamos a usar nosotros porque me da la impresión de que son las más pertinentes, sobre todo en el caso de la minería y entendiendo que esta norma 14001 se usa mucho en minería. Bien, según esto, dice que el medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, o se desarrolla, se desenvuelve o ejercita sus actividades, lo que sea, pero es el entorno. ¿Ya? Y esto incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Vamos a empezar a desglosar esto de a poco. Nosotros podemos entender que el concepto de entorno podríamos decir que es un asunto, por ahora lo vamos a llamar, que tiene que ver con una distancia física también. Le vamos a colocar esa definición. Entonces podríamos decir de que el entorno de una empresa puede ser lo que tiene donde se encuentra inmediatamente, en el lugar, va desde ahí, desde el mismo lugar donde se encuentra, hasta lo que tiene más cerca, sus vecinos, y hasta lo que puede tener mucho más lejos. Ejemplo de esto. Coloquémonos en la situación de qué es lo que tenemos ahí en Caserones. En Caserones esa minera se encuentra muy cerca de del, no sé si se llama como, no, esta es la comuna de Tierra Amarilla, pero está muy cerca del poblado de Los Loros. Entonces uno puede decir, tenemos que esa misma ubicación, Caserones, el sector inmediato donde se encuentra la mina, la instalación, la planta, todo eso es un entorno inmediato donde se encuentra. Luego podríamos decir que quizás fuera de ese límite donde se encontrará su cierre perimetral, eso es su entorno inmediato, ¿ya? Es lo que tiene muy cerca. Por el otro lado, en la medida que nos empezamos a desplazar hacia los loros, podríamos hacer que se encuentra dentro del mismo lugar. Geográficamente hablando, en términos físicos, se encuentran más o menos en ese lugar. Pero luego empezamos a decir que se encuentra en la provincia, se encuentra en la región, en el país, en Chile, a esta latitud, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, entonces quiere decir de que el entorno es desde donde estamos hasta mucho más. Nosotros, en términos de ingeniería, necesitamos entender de que esto es así para no confundirnos. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando nosotros gestionamos los temas ambientales, tenemos que pensar en el impacto, que ya lo vamos a revisar, en el inmediato, en el entorno que tenemos ahí mismo. Habitualmente lo tomamos como asuntos que tienen que ver incluso con hacer el aseo, hacerle mantención al lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo necesitamos mantener limpio y ordenado para poder trabajar. ¿Sí? Podría ser. Pero en la medida que salimos del cierre perimetral nos empezamos a hacer cargo de, oye, la flora fauna, de las comunidades que se encuentran cerca y por el estilo. Y a la medida que nos vamos alejando, uno dice, bueno, quizás estoy relacionándome, pero en una región donde específicamente cualquier cosa que yo haga puede impactar no sé, en cuáles son las rutas de los animales en sus épocas de apareamiento o en las épocas donde se hacen estos cambios estacionales, por el puro hecho de estar ahí. Por lo tanto, quizás algo que se encuentra a 100 kilómetros de distancia también es mi entorno. Eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos del entorno. Yo prefiero siempre referirme al entorno como desde el mismo lugar donde me encuentro hasta lo que esté más lejos. Y lo más lejos o el mayor alcance es el planeta completo. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí hace una lista
donde indica qué es lo que es ese entorno. Dice, es el aire. Entonces nosotros podríamos pensar de que cualquier organización donde se encuentre, vamos a ubicarla geográficamente. Entonces aquí está en la costa y aquí se encuentra la cordillera. Y aquí nosotros vamos a encontrar nuestra mina. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, nosotros nos vamos a referir al aire. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos ubicáramos geográficamente, entendemos el aire como un fenómeno que está circulando, no es una cosa estática, es una cosa que es dinámica. Por lo tanto, se entiende que no es que nos hagamos cargo, no es que nos encerremos en una pieza y es nuestro aire. Tenemos mucho más. ¿Qué significa? Significa que si lo viéramos como fenómeno, entendemos que hay algo que está circulando. Y ese aire no solamente es el aire, el oxígeno, sino que son muchas cosas más. Es el material particulado propio del medio ambiente, el que agreguemos, quizás, el que agregan otros vecinos que tenemos, pueden ser las nubes. También lo podríamos asociar, por ejemplo, dentro del contexto del mismo clima. Entonces podríamos tener diferencias de temperatura y diferencias de presión. Eso es ese elemento. Ahora, le podemos asignar algunas cosas relacionadas, como por ejemplo el porcentaje de humedad. Lo podremos también asociar a eso mismo, según las horas del día. Podríamos asociarle los fenómenos de la temperatura, los niveles de radiación ultravioleta, todo. Uno dice aire, pero es que son muchas más cosas. Luego tenemos el otro que tiene que ver con el agua. Y nosotros entendemos que el agua, nosotros las podemos ver de diferentes maneras, según los estados en los que se encuentra. Pero básicamente podríamos decir el agua que se encuentra en el mar, en lagos, en ríos, en napas subterráneas, el agua que se encuentra congelada y el agua que cae sobre nosotros, que sería como quien dice parte del aire, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del entorno, pensemos, es todo esto, como una suerte de radio de influencia, y me quiero quedar un poco con eso, radio de influencia. Todo lo que encontremos en esto, inmediatamente en el lugar donde estamos, ¿ya? Que sería nuestro sitio, y lo que nos rodea. Ahora, también menciona el suelo. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? También tenemos que colocarnos, antes que se me vaya, todavía no desarrollo el asunto del agua. Cuando hablamos del agua, nosotros no solamente estamos hablando del agua como la sustancia física, ¿ya? Sino que estamos hablando con todo lo que el agua involucra, como la vida que tenga en su interior, o la vida que moviliza, o la forma en que se relaciona con la vida, o en las condiciones físico-químicas en las que se encuentra. Pueden ser la temperatura, la densidad, la turbulencia, la cantidad de sales disueltas que tenga, ¿sí? El estado, si es líquido, gaseoso o sólido. Entonces, cuando uno lo mira, son muchos factores. Yo digo aire y son muchas cosas. Digo agua y son muchas cosas. Son muchas las variables que tenemos que considerarlo como elemento, como si lo consideráramos solo como elemento. Por el otro lado, también tenemos a lo que nos referimos nosotros con el suelo. Y el suelo son muchos factores más. Y sobre todo cuando hablamos de minería, que en otro momento lo vamos a tocar. Pero aquí dice, oye, resulta que nosotros sabemos que existen diferencias según los tipos de suelo. Diferencias en función de la roca que constituye el lugar donde estamos ubicados. Estamos hablando de la geología. Si juntamos esto como el suelo, como el lugar donde también se nos junta el agua, aparecen muchos más conceptos entre medio. Pero no solo eso, también hablamos de la granometría, de la estabilidad geológica del sector. Podríamos asociarlo también a algunas condiciones sobre qué es lo que hay dentro del suelo ese, en términos de su riqueza en recursos biológicos o en recursos minerales. Hay mucho todavía, y además si nosotros pudiéramos incluso incorporarle un factor geográfico, entendemos de que hay diferencias, donde se nos junta el agua, el aire, el suelo, y podríamos decir de que se nos juntan distintos tipos de medio ambientes o ecosistemas si queremos. O sea, no es lo único. Esta definición que parece tan sencilla tiene muchas cosas. Luego habla de los recursos naturales. Bueno, los recursos naturales nosotros podemos entender que
Podríamos asociarlo desde cosas tan sencillas como el paisaje, que se utiliza mucho en turismo, puede ser de que los recursos naturales sean los recursos minerales de un lugar. ¿Por qué no? Pueden ser algunos recursos biológicos del lugar que se puedan explotar. No es lo único. Cuando hablamos de los minerales hay que recordar que si hablamos de minería no es solamente la minería metálica, también está la no metálica. Tenemos diferentes usos para ese tipo de recursos naturales, pero siguen sin ser los únicos. También tenemos el carbón, también tenemos el gas, ¿ya? Incluso cuando hablamos de la energía geotérmica también podríamos considerarlo parte de esos recursos naturales. La energía solar también podrían ser parte de esos recursos naturales a los que podemos acceder. No sé si más adelante alguien va a decir que se puede aprovechar la altura geográfica, la diferencia de presión. No sé, puede ser, pero siguen siendo recursos naturales en términos de entender que el recurso es un beneficio o es un activo al que nosotros le podemos echar mano para nuestro beneficio. Luego habla de la flora y la fauna. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por la flora? Va desde estas bacterias que se han encontrado incluso en el salar de Atacama o en el mismo desierto de Atacama, pese a que se pensaba que no había vida. Sí, hay vida. Va desde ese tipo de flora y fauna hasta las especies que son más grandes, cuando estamos hablando de zorros, alpacas, llamas, vicuñas, las chillas, las chinchillas, y todo lo que nosotros sabemos que hay en nuestra región. Yo hasta esta altura me estoy refiriendo prácticamente a nuestra región solamente, ¿ah? Que somos la que manejamos más y donde la actividad minera es donde más ocurre, por lo tanto es un poco más pertinente. Ahora uno dice, bueno, entendemos que eso se encuentra ahí. Son esos actores que se encuentran en el lugar. Ahora estamos diciendo actores, porque dejamos de hablar de materia inerte y pasamos a hablar de las cosas que se encuentran vivas. Y dentro de esa nos encontramos nosotros con los seres humanos. Y aquí hay que ser cuidadoso, porque uno habitualmente tiende a asociar este asunto de los seres humanos solo con las comunidades de los pueblos originarios, y no es lo único. Cuando mencioné el caso de Caserones, tú te encuentras que tienes un poblado ahí cerca. Hay gente que tiene otras actividades. Hay agricultores también. Hay personas que tienen otro tipo de explotación minera, mucho más artesanal, o incluso de otro tipo de minerales. Hay personas que se encuentran haciendo turismo en esos sectores, otras personas que dedican a hacer otro tipo de actividad deportiva. Son parte de nuestro entorno. Ahora, lo interesante, si hacemos una revisión ahora, es, según esto, medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, ya sabemos a qué se refiere, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Y aquí es donde uno tiene que empezar a ver, oye, ¿cómo se relacionan estas cosas acá? ¿Cuál es la relación entre el suelo, el aire, las personas que se encuentran en el lugar, las comunidades, lo que sea que encontremos ahí? La flora, la fauna, todos esos elementos se relacionan entre sí. Por lo tanto, ahí es donde uno debe entender por qué es discutible cuando se utiliza algún recurso como el agua en el lugar donde se utiliza, desde dónde se obtiene, desde dónde se saca, a quién se está afectando, que ya lo vamos a referir nos vamos a referir a eso. Entonces uno dice, entendemos que el entorno es todo, el ambiente es todo, y la forma en que estos elementos, como el aire, el agua, las personas, la flora y la fauna, se relacionan entre sí. Por ejemplo, a veces uno puede pensar de que un recurso natural, como podría ser ciertas características químicas o físicas del suelo, son un recurso natural inerte que no tiene ninguna relación con otras cosas. Pero sin embargo, podría ser que tú estás retirando una suerte de filtro natural donde se purifica el agua. Uno dice, ¿pero por qué? Claro, porque de repente puede haber una escorrentía en un sector donde está lleno de metales pesados el agua y en la medida que se infiltra, pasa por una suerte de filtro natural y estos metales pesados se eliminan y en el otro lugar sale el agua aflora con condiciones de vida mucho más favorables. Se podría ser que si uno interviene en el lugar, podría ser que quite el famoso filtro. O es como lo que algunos sospechan que pasa cuando se agotan mucho las napas. Operan alguna suerte de efecto sifón que ocultan
el agua sin haber intentado ni siquiera haber sacado el agua del lugar, sino que simplemente se produce ese efecto como de sumidero. Bien, otro concepto que estamos mencionando hoy día es el de aspecto ambiental. Y aquí hay una definición obtenida de la misma norma. Dice, es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o que pueden interactuar con el medio ambiente. Es un elemento. Por ahora, voy a indicar que esos elementos, si usamos otra herramienta de ingeniería típica de nuestra definición de proceso. Bien, entendiendo que una organización es un conjunto de procesos y cada uno de esos procesos tiene entradas, salidas, es decir, insumos y productos o desechos, y tiene recursos humanos, de infraestructura y actividades asociadas a su quehacer. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sería un elemento de esa actividad? Está claro, pueden ser las entradas, que podríamos decir pueden ser mis reactivos químicos, mis insumos, mis envases, o las salidas, que pueden ser mis desechos, mis envases vacíos, mis bolsas de plástico, ¿ya? Puede ser la radiación, puede ser el ruido, cualquiera de los elementos de mi proceso, entendiéndolo por entrada y salida. Incluso pueden ser mis recursos, puede ser de que tenga alguna maquinaria que tiene la capacidad de estorbar. Por ejemplo, cuando hablamos de echar a perder el paisaje, que es una de las pocas cosas que se han reclamado, pero podría estar presente que más adelante empiezan a reclamar contra los parques eólicos como se hace en Europa, donde están prohibidos en algunos lugares, no puede haber más de cierta cantidad. ¿Por qué? Para efectos turísticos. Se considera que la pura infraestructura tiene solo un aspecto ambiental, para poderlo conversar. Luego hablamos del impacto ambiental, otra definición. Y esta es la que más nos interesa y con esta vamos a ir cerrando. Dice, ¿qué es lo que es un impacto ambiental? Es un cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Y aquí sale relativamente fácil. Estos elementos que podemos mencionar, que eran las entradas o las salidas, ojo, entradas, los insumos, los materiales, los consumibles, y las salidas pueden ser los productos o los desechos, ¿ya? Y la infraestructura que ya dijimos que tenía eso. Pero también caen las personas o los tipos de actividades que se desarrollan. Uno dice, ¿qué es lo que sería un impacto ambiental? Es el efecto que provoca esa relación de esos elementos con el entorno. Pero estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Vamos a partir por los positivos porque de repente uno como que los tiende a olvidar. Los positivos podría ser de que tú te dedicas a hacer limpieza a un entorno. Quizás estamos saneando un lugar que era un vertedero. Por lo tanto, esa actividad que se instala en ese lugar para sanear un vertedero de residuos domiciliarios, producto del reciclaje, un remanejo, convertirlo en una suerte de parque, o lo que sea, recuperar esa zona para que se convierta en otro tipo de lugar. Uno dice, ahí tenemos una actividad que está generando como producto un impacto positivo. Cuesta, pero existen ese tipo de circunstancias. Existen ese tipo de circunstancias. Puede ser de que exista una actividad que lo que está buscando es obtener agua, por ejemplo, de la Camanchaca, para no tener que sacarla de las napas subterráneas y de alguna manera dejar desocupado para la naturaleza ese recurso. Entonces podríamos decir, esa actividad sí tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente porque está permitiéndole respirar. Ahí tenemos ejemplos, para que no siempre se vea como una situación negativa. Otro impacto positivo puede ser de que, bueno, tú llegaste a un lugar y recuerda que tenían que haber personas. Entonces, si tú estás generando empleo, estás teniendo un impacto positivo. ¿Por qué? Porque estás mejorando la calidad de vida, producto de que mejoras los ingresos de esas personas. Mejoras la calidad de vida porque tú estás capacitando a esas personas que se encuentran ahí. Mejora la calidad de vida de un lugar porque tú generas nuevos negocios. Tú permites de repente que esa comunidad se pueda desarrollar en función de la actividad económica. Recuerda que las empresas, cuando se instalan en algún lugar, requieren comida para su gente, transporte, alojamiento para sus personas, incluso todo lo que esas personas sean capaces de consumir. Por lo tanto, existe un impacto positivo en la economía del lugar, que sería esperable. Ojo, no siempre es así. Eso es lo que podríamos decir nosotros desde los impactos positivos sobre el medio ambiente. Ahora, cuando hablamos de los impactos negativos, hay muchísimo. Está claro que van desde el ruido, que puede afectar perfectamente,
a la flora y la fauna, espantando las especies animales. Por ejemplo, incluso estos parques eólicos se sospecha, yo he escuchado gente que dice que es una certeza, pero dice que se sospecha que pueden interferir en los lugares por donde circulan las aves. Y uno podría decir, ¿pero por qué? Me parece que es un poco obvio. Me parece que es un poco obvio que si tú estás aprovechando un lugar porque pasa mucho viento, adivina, es posible que las aves también opinen lo mismo que tú. Así que ese recurso de aire que tú estás buscando para poder generar energía eléctrica, puede ser que también lo estén usando las aves y que cuando te estás instalando ahí no es que seas inocuo tu proceso. Quizás vas a tener un impacto ambiental producto de que te estás interfiriendo sobre una vía de circulación de algunas especies de aves. No sé, puede ser que existan más antecedentes al respecto, pero ahí tenemos una situación donde una actividad ya tiene un impacto negativo. Ahora, podríamos decir que el hecho de estar vertiendo algún residuo, alguna sustancia en el mismo medio ambiente, aunque no vaya a dar a las napas subterráneas, ya en sí mismo puede estar provocando un impacto de carácter paisajístico. Pero si le sumamos que eventualmente podríamos estar generando algunos desechos que tienen algunos componentes químicos que podríamos considerar de cuidado, evidentemente estamos generando un impacto ambiental negativo. Y así podríamos seguir con la lista de situaciones. Ahora, en la clase de hoy, yo lo que estoy buscando es solamente colocar este tema. Vamos a ver cómo lo desarrollamos en la sesión de Teams. Básicamente se trata de entender estas tres cosas. ¿Qué es lo que es ambiente? ¿A qué le llamamos aspecto ambiental? ¿Y qué es lo que es el impacto ambiental? Bueno, lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.